Saludos amigas y amigos del Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Mi nombre es Enrique Rivera y me complace en recibirles en la tarde de hoy a nuestra plataforma en línea de ciencia virtual del Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Durante esta semana en Ciencia Virtual hemos decidido dedicarla a la exploración y estos primeros 2 días serían dedicados principalmente a la exploración del pasado a través de la paleontología. Nuestro compañero y geólogo, Jovel Villafañe, y este servidor estuvimos ayer hablando sobre la paleontología y qué nos dicen los fósiles. Y en la tarde de hoy estaremos continuando esa conversación, la cual para nosotros fue bien emocionante, ya que muchos de ustedes nos enviaron un sinnúmero de preguntas que estaremos tratando de contestar durante la tarde de hoy al final de este webinar. Así que desde ahora les adelanto que nos pueden enviar sus preguntas de dos maneras. Si nos están viendo a través de Facebook, pueden enviar sus preguntas en la sección de comentarios. Y si nos están viendo a través de Zoom, pueden enviar sus preguntas en la sección del Q&A o Questions and Answers. Uno de los varios botoncitos que tienen en la parte de abajo de la pantalla de Zoom. En este caso, que tienen en la parte de abajo dice Q y A. Y ese sería el Q&A. Pero también en Zoom tienen la sección del chat, donde nos pueden enviar sus comentarios, sus saludos y sus anécdotas. Así que esperamos que sea para ustedes una actividad muy entretenida y muy divertida y a la misma vez muy enriquecedora. Y esperamos que aprendan mucho y que se diviertan con nosotros. Pero también tenemos que separar un momentito para agradecer a todas esas organizaciones y entidades que aportan al ecoexploratorio y ayudan a que nosotros podamos llegar con toda esta información científica al hogar de cada uno de ustedes. Agradecemos a Amgen, First Bank, Goya, Cooper Vision, Donativos Legislativos, NASA Puerto Rico Space Consortium, Guapa, Goya, WKQ 580 y a Selectos. Y aprovecho también y adelanto la promoción de mañana. Si ustedes no se han registrado todavía a la sección en Zoom o todavía no nos siguen por Facebook, recuerden que pueden hacerlo desde ahora para que mañana puedan participar, sea a través de Facebook Live o a través de la transmisión en Zoom, puedan disfrutar del webinar, el tercer webinar de esta semana, explorando del bosque a la costa. Nuestros educadores Luis Fernández y Jovel Villafañe estarán explorando desde el bosque hasta la costa de una manera bien interesante, porque es cómo la biología y la geología interactúan para nosotros tener unos ecosistemas tan variados y a la misma vez hermosos y muy importantes que podamos proteger aquí en nuestra isla de Puerto Rico. Recuerden, tienen la oportunidad todavía para registrarse a este webinar a través de Zoom. Entren a Facebook, Twitter o Instagram del Ecoexploratorio y encontrarán esta promoción con el enlace para registrarse. Si ya ustedes nos siguen a través de Facebook, recuerden que una vez comencemos la transmisión en vivo, le llegará una notificación y usted ya ahí rapidito se puede conectar con nosotros y disfrutar de esta exploración del bosque a la costa. Pero ahora nos toca ir no un viaje hacia el bosque o la costa, sino un viaje hacia el pasado con nuestro compañero educador y geólogo, estudiante de geología de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, y este servidor, Henry Rivera, que egresado de la Intel, aunque aquí representando los Tigres de la Intel, en biología y en educación en ciencias, estaremos hoy hablando o continuando nuestra conversación de la tarde de ayer de la paleontología y qué nos dicen los fósiles. ¿Cómo estás, Joel? ¿Estamos bien? Saludos, saludos, estamos súper bien que vamos a continuar con este tremendo tema. Realmente estoy bien emocionado porque ayer nos extendimos, pero es que uno se disfruta cada momento de esta presentación. Así que estamos bien y estoy muy emocionado ya de comenzar. Es bien gracioso, Joel, porque nosotros nos
nos propusimos hacer un webinar de media hora nada más, pero es que el tema es tan rico, es tan delicioso y tan lleno de muchas cositas interesantes y diferentes que normalmente nosotros no conocemos, que nos extendemos, y más cuando es un tema que tanto nos apasiona y que yo estoy seguro que muchos de ustedes que están conectadas y conectados con ciencia virtual les encanta. Y siempre asociamos con los dinosaurios, pero hoy vamos a ver algunos, y ayer también tuvimos la oportunidad de conocer otros organismos vivos o organismos que vivieron hace miles de millones de años atrás, que no son dinosaurios solamente, y cómo estos organismos dejaron sus huellas de manera directa o indirecta a través de los fósiles. ¿Verdad que sí, Joven? Eso es así, más que como hemos estado mencionando, los fósiles nos cuentan una historia. Y es realmente importante conocer esa historia porque podemos aprender de eso para no, ¿verdad? Evitar llegar a muchos de esas situaciones eh, globales, lo digo mayormente por el clima, que ocurrieron en el pasado. Así Vamos que Vamos a ver, pues aprovechamos, recuerden para beneficio de aquellas y aquellos que se están conectando ahora mismo a Ciencia Virtual, si nos están viendo a través de Facebook, pueden enviar sus preguntas y comentarios en la sección de comentarios de este Facebook Live. Y si están por Zoom, pueden enviar sus preguntitas a través del Q&A y sus comentarios y saludos a través de el chat, que ya de por sí ya nos están empezando a enviar cositas. Qué bueno, qué bueno. Así que vamos entonces a comenzar con a continuar este viaje al pasado a través de los fósiles, con ¿qué nos cuentan los fósiles? Parte 2. Así que desde el día de ayer hemos estado discutiendo los tipos de fosilización. Realmente son muy interesantes y cada uno se destaca por una característica distinta en cómo se preservan estos fósiles. Hoy, como tal, vamos a estar discutiendo lo que es la fosfatación, molde y vaciado y material original. Y en adición a eso, les tenemos más sorpresitas para discutir un poquito sobre los casos y de lo que nos cuentan estos fósiles. Oye, Jovel, para beneficio de aquellos que no pudieron conectarse ayer con nosotros, primero pueden ir a nuestra página en Facebook y en la sección de videos van a encontrar todos nuestros webinars, todos nuestros videos, incluyendo el de ayer. Y este fin de semana ya lo tendremos también disponible en nuestro canal en YouTube. Pero nos puedes dar, en resumidas cuentas, una breve descripción de cada uno de los tipos de fosilización que vimos ayer. Claro que sí, mire, eh, los tipos de fosilización, como dije, cada uno se destaca por una característica. Tenemos la fosilización de recristalización, que esto ocurre mucho en corales, por ejemplo, que podemos encontrar fósiles de corales a través de Puerto Rico. Tenemos la permineralización, que esto ayuda a que nosotros podamos encontrar lo que es la madera petrificada. O sea, que podemos encontrar restos de madera petrificada. Eso es un ejemplo, ¿verdad?, de ese tipo de fosilización. También tenemos la piritización, donde podemos encontrar el reemplazo de ese material eh, que es, ¿verdad?, reemplazado básicamente por lo que es minerales como la pirita. La piritización viene de ese nombre, ¿verdad?, del mineral pirita, y lo que hace es que reemplaza la estructura original de ese fósil. También mencionamos lo que es la carbonización, donde tenemos, por ejemplo, fósiles de planta, fósiles incluso de carbón, eh, y cada uno tiene detallitos bien interesantes, como he mencionado, y de cierta manera se relacionan también. Pero hoy, como mencioné, vamos a estar discutiendo los que nos faltan, que son fosfatación, molde y vaciado, y material original. Espectacular, porque siempre pensamos, o por lo general pensamos en la típica forma en que los fósiles se forman, pero
yo estoy seguro de que muchos de nosotros no conocíamos hasta hace poco que existían tantas formas en que se puede preservar los restos de estos organismos que vivieron miles y millones de años atrás. Y que son procesos que por lo general, son procesos que se tardan mucho tiempo. No ocurren de un año a otro. Por ejemplo, los dinosaurios no se fosilizaron, los restos de los dinosaurios no se fosilizaron de un año a otro, sino que pasaron por cientos de miles de años para poder convertirse en lo que hoy día encontramos en los museos, ¿correcto? Eso es así, estos son procesos que tardan millones de años y que muchas veces confundimos el concepto de lo que es un fósil y de lo que es el material, por ejemplo, que a veces encontramos de algunas aves modernas, de algunos animales que encontramos tirados estos huesos y muchas veces se confunden con lo que son los fósiles. Así que para que sea un fósil pasa por un proceso que tarda, ¿verdad? Puede tardar millones de años en formarse, ¿verdad? En formar la estructura fósil. Así que también vamos a aprovechar, vamos a comenzar con lo que es el proceso de fosfatación. Esto es más frecuente en restos de animales vertebrados. Es bien similar a los otros tipos de fosilización que he estado mencionando, ya que el fosfato de calcio, en este caso, es el principal componente de los huesos y dientes que ayuda, ¿verdad? Este proceso de fosfato de calcio ayuda a reemplazar el componente principal y lleva a la fosilización. O sea que es bien interesante cómo los distintos componentes que hay en los fósiles, en la atmósfera, ¿verdad? Las condiciones geológicas ayudan a este proceso de fosilización. Aquí tenemos ejemplos de dientes, eh, que pasan, ¿verdad? Y vértebras que pasan por ese proceso de fosfatación. Aquí es otro ejemplo de un diente que también me parece algo sumamente espectacular porque uno lo ve y piensa que es algo reciente y realmente es algo que es de millones y millones de años que tardó en formarse mediante el proceso de fosfatación, que realmente yo me encuentro algo así, yo me sorprendería, me emociono porque miren los detalles de cómo, ¿verdad? Está esa estructura bien preservada. Y aparte de eso, también podemos tener otras partes de, ¿verdad? El cuerpo, de los huesos de estos animales antiguos, donde quedan preservados de una manera espectacular. Y Jovel, regresando un momentito al diente de tiburón, que no sé si ya lo mencionaste, ¿qué tipo de diente es este? Este diente es diente de megalodón. Eh, Y es bien interesante, el megalodón pues conocemos o a lo mejor han escuchado en la cultura popular esta especie de tiburón que existió hace miles de años atrás, que hoy día pues ya no existe, ya está extinto, pero qué impresionante es el ver estos dientes que por lo general, si ustedes, por ejemplo, si ustedes cogen sus manos y ponen su dedo pulgar e índice de esta manera como un triángulo, un poquito más grande que eso, dependiendo a lo mejor las manos de todos no son iguales, ¿verdad? Pero pueden imaginarse un diente de esa manera, de ese tamaño, o un poco más. Y es impresionante, imagínense la boca de ese tiburón, cuán grande era para poder cargar todos esos dientes, los cuales muchas de las especies de tiburón producen y producían miles de dientes a través de toda su vida. Y su boca era completa, una ristra impresionante de dientes que los ayudaban a cortar a través de la carne y en algunos casos a través de hueso también. Eh, y a mí me ha encantado muchísimo el estudio de los dientes, especialmente de tiburones, ya que son una de las muy pocas, es bien raro que podamos encontrar fósiles de tiburones prehistóricos y lo más que se encuentra son dientes,
porque del esqueleto del tiburón, por lo general, lo más fácil que se preservaba era el diente por el material que estaba hecho. ¿Por qué ustedes entonces creen que eso es así? ¿Hay alguna diferencia? Vamos a ver si a través del chat y a través de los comentarios nos pueden a lo mejor contestar escribir sus hipótesis. ¿Por qué entonces por lo general encontramos más dientes de tiburón fosilizados que el resto de su esqueleto? Vamos a ver qué nos comentan, qué nos comentan nuestros participantes. Mientras Ahora, vamos a continuar con con lo ujú. próximo, mientras vamos ahí recibiendo los comentarios del público. Entonces, en lo que van contestando, que estoy curioso a ver qué contestan, a lo que van contestando también tenemos otro tipo de preservación, ¿verdad? De estos fósiles, donde ocurre el molde y vaciado, donde tenemos un área, ¿verdad? O tenemos una roca que se forma, ¿verdad? Se forma un molde, ya que la estructura se va, ¿verdad? Se pierde, pero esta estructura queda registrada, ¿verdad? Queda ahí marcada y lo que ocurre es que como queda marcada, se llena de sedimento y al llenarse del sedimento crea como una estructura 3D, literalmente, que ese es el vaciado. Y a mí me parece algo fenomenal porque nosotros podemos tener literalmente, abrir una roca donde, ¿verdad? Se tenga un fósil y podemos tener el molde y podemos tener el vaciado, así, uno al lado de otro. Así que ahí me resulta bien interesante. De hecho, debo mencionar que esto me acuerda cuando uno hace las paletas de chocolate, que uno tiene un molde ¿verdad? Y de ahí saca la estructura 3D, pues así también se preservan estos fósiles a través de estos procesos sumamente interesantes. Que para mí es también bien emocionante porque si perdemos, eso puede ser que si perdemos como tal la muestra principal, como quiera podemos, hay probabilidades de que aunque se pierda esa parte principal, que era el hueso, o lo que antes era el hueso, o la concha, puede como quiera preservarse lo que le dicen también el negativo, el molde que se crea de donde, en el lugar donde estaba ese fósil. Y ahí Eso tenemos así, también dos oportunidades para conocer sobre ese organismo que existió. quizás se pierde, ¿verdad? Lo que es la forma, ¿verdad? La composición original y todo esto, pero para mí, para tener nada, realmente es gratificante poder ver cómo se veían, cómo se estructuraban estos organismos en aquel momento cuando fueron depositados en ese lodo, por ejemplo. Vamos a aprovechar, Jovel, que nos han Ujú. contestado por acá por el chat. Nos han enviado muchas contestaciones con relación a la pregunta de los huesos y los dientes de los tiburones. Nos escriben por aquí porque Isaías nos escribe porque se les cayeron. Y los tiburones, muchas especies de tiburones mudan sus dientes a través de toda su vida. Quisiera yo ser un tiburón para no tener que ir al dentista y no preocuparme porque se me vaya a caer un diente porque a los pocos meses me va a salir otro. También nos escribe por aquí, eh, Paola González nos escribe, tal vez porque son más fuertes que el resto del cuerpo. Yo creo que está llegando ya al punto, Paola, por ahí. Daxiel nos escribe que por lo general son más dientes los que produce el tiburón que lo que tiene hueso. Mira, eso es una muy buena hipótesis. Eh, Cristian y otras personas también nos han escrito porque el esqueleto del tiburón es de cartílago y los dientes son huesos, están hechos de hueso. Pues mira, ahí estás mucho más cerquita. Pero en algunos casos sí se ha logrado preservar cierta parte o cierta muestra de estos tiburones, pero por lo general estos huesos se perdían porque el cartílago se descomponía mucho más rápido y fácilmente que los huesos normales de calcio como los que nosotros tenemos. Esto los hacía mucho más flexibles y mucho más rápidos y livianos en el agua, pero a la hora de fosilizarse, pues el cartílago
es bien probable de que se perdiera en la descomposición y no se preservara, a menos que puede que haya sido, en algunos casos puede que este mismo tipo de fosilización, el de molde y vacío, vaciado, es el que se haya podido entonces preservar para poder conocer más de la silueta o la forma de este tiburón. Y sí existen muchos, pero son más los dientes que se preservan fácilmente que el mismo esqueleto. Pero gracias a todas y todos por participar de esa pregunta. Vamos a continuar. Claro que sí. Y cualquier preguntita en confianza pueden escribirnos, que vamos a estar ahí. Eh, Dentro de este proceso de fosilización, regresando a lo que es el molde y vaciado, el sedimento o mineral se depositan en los huecos, como ya mencioné, formando la estructura como la podemos ver aquí con este fósil de trilobita. Vean cuán detallado, o sea, cuán detallado está esa estructura fósil grabada en roca. A mí me parece algo sumamente impresionante poder encontrar este tipo de fósil. Y nosotros les recomendamos que ustedes hagan una exploración. Aquí hemos presentado solamente una especie de trilobita y ese fósil no hace justicia, el que vemos en pantalla no hace justicia a las maravillas, a las hermosuras de fósiles de este tipo de organismos, de estos trilobitas que eran invertebrados. Variaban sus formas de su exoesqueleto inmensamente. Ustedes podrán encontrar un sinnúmero de especies de trilobitas y lo hermoso que se preservaban estos fósiles. Así que vayan buscando en internet más adelante sobre los trilobitas, que eran invertebrados marinos y cuán impresionantes eran las diferentes variaciones de exoesqueleto que cada especie podía tener. Esa es una asignación que les dejamos. Vamos a ver, ahora vamos para uno de mis favoritos, es cuando en estos procesos de fosilización se conserva lo que es el material original. Vamos a ver, ¿qué ustedes creen que sea eso que sale ahí en la imagen? Ay, Ahí me acuerda, eso parece como miel. ¿A ti qué te acuerda? sí, a mí me acuerda una película de dinosaurios que, que, que ese tipo de fósil es clave para el desarrollo de la película. Vamos a ver. Ujú. Yo creo que muchos de los que estamos conectadas y conectados nos apasionan muchísimo los dinosaurios por esa película y yo creo que todo el mundo sabe cuál es. Ya nos Ujú. está escribiendo Caterina, nos escribe un mineral. Y gran parte de ustedes nos han escrito un ámbar. Y muy bien, la película, por supuesto que estamos hablando de la de Jurassic Park y Jurassic World. Así que muy bien. Ese mito, oye, pero una vez termines de hablar sobre el ámbar, me gustaría comentar algo adicional, ahora que estamos mencionando sobre Jurassic Park. Ah, pues perfecto, claro. Entonces, para darles detallitos sobre este hermoso ámbar que pueden ver aquí, nosotros, ¿verdad? El ámbar lo que hace es que los organismos se preservan con la mayoría de sus tejidos. O sea, estamos viendo el organismo según se depositó. Para mí resulta interesante porque el ámbar surge, ¿verdad? De lo que son los árboles. Estos árboles eh, segregan, no sé si es la palabra correcta, cualquier cosa, Henry, en confianza me puede corregir, pero es que segregan esta sustancia, ¿verdad? Que literalmente es como una miel, ¿verdad? Parece una miel en cuanto a textura. Correcto, eso Es es la como resina, la resina, correcto. correcto. Por lo general, si pues una rama se rompe o parte de la corteza por alguna razón se rompe o se lastima, eso es un tipo de resina que el árbol secreta para evitar infección, para evitar que se pueda enfermar a través de esa herida. Pero es bien interesante que ese mismo mecanismo es lo que ayuda a que los organismos que a lo mejor, imagínense que pues, un pedazo de rama se rompe y el árbol estaba lleno de hormiguitas, como muchas veces vemos en los árboles en el campo o en el patio de nuestros hogares, o una abeja se posó, o una mariposa, o algún insecto, porque por lo general eran organismos bien pequeños, insectos, una araña, estaba en ese preciso momento estaba cerquita de donde poco a poco fue
esa, ay, se me fue el nombre otra vez, esa secreción Esa resina. bajando, esa resina, gracias, esa resina bajando lentamente y fue atrapada. Y la resina, al al irse endureciendo y más adelante al irse fosilizando en un ámbar, la sustancia de esa resina no permitía que organismos, o sea, bacterias y se fueran comiendo, o sea, se fueran descomponiendo este organismo que quedó atrapado. Por eso es que en muchas ocasiones, o prácticamente, una vez este animal, este insecto, esta araña, este arácnido, quien sea que se haya quedado atrapado, no se descomponía, se preservaba muy bien dentro de el ámbar. Por supuesto, sus células morían y decaían, pero no perdíamos, y mira, aquí tenemos un buen ejemplo, no perdíamos ese, el remanente, es como si hubiese quedado sepultado como una momia en ámbar. ¿Y qué nos tienes que contar sobre esta imagen que tenemos aquí, Jovel? Sí, que quería añadir que realmente, a pesar de que esta resina se puede encontrar en tiempos recientes en cualquier árbol que uno vaya, no en cualquier árbol, pero ciertos árboles producen esta resina, pero tenemos árboles ¿verdad? Del pasado, estamos hablando de hace millones de años. En el caso de esta imagen, tenemos dos moscas eh, que quedaron atrapadas en esa resina, se volvió fósil, ¿verdad? Y estamos hablando de más de 40 millones de años de historia ahí atrapado en esa resina. Es como si literalmente tú congelaras el tiempo en ese momento y quedó guardado hasta el tiempo en que se descubrió. Y para mí resulta bien interesante porque podemos tener todo tipo de insectos, podemos tener hormigas y eso nos ayuda a nosotros a entender cómo se veían, cómo se comportaban. Eh, Muchas de las cosas, ¿verdad? Que vemos hoy día las podemos ver también en ámbar y a mí me resulta bien interesante. Yo sé que a Henrik le encanta esta imagen. Me encanta, me fascina porque preserva de una manera espectacular una especie de hormiga prehistórica. Y ustedes sabían, contestando una de las preguntitas, y espero que la persona que nos lo preguntó ayer esté conectada o conectado durante el día de hoy, las primeras hormigas surgen para el tiempo de los dinosaurios. Y gracias a la preservación del ámbar, o por lo menos tenemos evidencia fosilizada de las hormigas a partir de ese tiempo, y gracias a la preservación del ámbar, mencionó Jovel sobre la conducta. Y pues imagínense que si se le pudiese decir, una gran ola de resina cubre una parte del árbol y preserva muchas hormiguitas de la misma especie, muchas hormiguitas de la misma especie en un ámbar. Eso quiere decir que estaban localizadas muy cerca una de la otra. Y eso nos ayuda a inferir que esa especie, no tenemos recuerden que los fósiles son una sola pieza de un rompecabezas que nunca va a estar 100% completa, pero cada pieza nos puede ayudar a entender mejor el mundo en el que vivían estos animales, cómo vivían, de qué se alimentaban y cómo se comportaban. Y se podrán imaginar una resina capturando y preservando a largo plazo en ámbar muchas hormiguitas de una misma especie. Eso nos ayuda a asumir, a inferir que esta especie de hormigas era colonial o trabajaban en colaboración. Ahora, hay otras especies de hormigas que se han encontrado prehistóricas que nunca se han encontrado muchas de la misma especie, que solamente se han encontrado de manera individual. Y eso puede ser porque tampoco tenemos completa evidencia de que esa especie pudo haber sido solitaria, individual, que no vivían en colonia. Y con esas evidencias de organismos prehistóricos, podemos también hacer comparación a los organismos que viven hoy día, que conocemos que son familia. Y podemos entonces asociar posibles conductas o posibles rasgos físicos
dependiendo, haciendo esa comparación, montando rompecabezas con lo que se preservó y con lo que hoy conocemos, si existen organismos, familias de estos animales prehistóricos que hoy día viven, que hoy día existen, pero que son diferentes. Pero hay algunas características que conocemos que sí se pueden preservar, pueden continuar y las vemos hoy día en estos animales modernos. Y así comparamos el pasado con el presente. Mira qué interesante. Pero lo que quería comentar era, y para poder continuar, ¿verdad? Ya que traímos ahorita lo de Jurassic Park, ayer nos preguntaron, y de seguro muchos de ustedes todavía tenemos eh, esa, esa información bien marcada en la mente de cómo en Jurassic Park cogían al mosquito en ámbar y le extraían la sangre que tenía capturada el mosquito que se había chupado de un dinosaurio y la transformaban en material genético para poder construir y crear un dinosaurio. Y ustedes se preguntaban, y yo antes también me preguntaba, Dios, pero eso será posible. ¿Y cómo entonces nosotros no tenemos dinosaurios el día de hoy? Porque ya la tecnología está muy avanzada. Pues desafortunadamente, aunque la estructura, la morfología, el cuerpo de estos animales se preservaban, sean arañas, sean hormigas, abejas, mosquitos, se preservaban muy bien en el ámbar, su cuerpo, su material genético que se encuentra dentro de las células decaía. O sea que poco a poco esas estructuras microscópicas que están dentro de la célula, a la célula irse muriendo, ese material genético que es básicamente la información para crear un ser vivo, ese material genético se iba rompiendo. Y podrán imaginarse un rompecabezas completo que poco a poco, al pasar de los años, iba perdiendo sus piezas, iba perdiendo muchas de sus piezas y al final no tenemos piezas suficientes como para construir este rompecabezas que es un ser vivo. Desafortunadamente, quisiéramos que la tecnología de Jurassic Park existiera para poder recrear estos organismos, pero el material genético que se preserva a través de la fosilización es bien poco, bien poco. Excepto un tipo de fosilización que vamos a hablar ahorita, pero no me voy a adelantar. Vamos a continuar, Joven. Claro que sí, ¿no? Y ahora que mencionas de lo interesante que es esto del ámbar, no solamente los insectos, sino que de verdad, se han encontrado lagartijos, se han encontrado distintos organismos e incluso plumaje de estos dinosaurios, ¿verdad? Plumajes que han quedado grabados de manera espectacular. De hecho, aquí en la imagen podemos ver dos hormigas, eh, pero también podemos ver, esto para mí me voló la mente, porque el hecho de que podamos ver un plumaje de millones y millones de años, mira, aquí se ven con mayor resolución, vean los detalles de esas plumas que eran parte, ¿verdad? Del dinosaurio, o sea, de ese plumaje. Y Para mí, no, perdona, continúa. no, no, que para mí es algo espectacular porque se ven los detalles ahí. Esa es una obra de arte, una obra maestra de la naturaleza. Y como veo que también, y pueden ustedes observar también que hay fragmentos de otras cositas. Y hablamos de las hormigas, de las plumas, de organismos grandes, relativamente grandes que se pueden preservar, pero también a través del ámbar podemos conocer polen de las plantas, flores, Semillas. hojas, semillas que se preservaban en el ámbar y así también conocer los árboles, las plantas, otros organismos que existían más allá de los animales que se pudieron haber preservado en el ámbar. Así que también es una gran manera de poder ver a través del tiempo lo que antes eran estos organismos. Eso es así, realmente sería muy bueno poder uno encontrarse ese tipo de fósil, como que para mí sería algo mind blowing. Entonces, también
ya que estamos hablando de todo esto de los fósiles, ¿verdad? Los tipos de preservación de estos fósiles, para mí los ignofósiles son una de las cosas más curiosas encontrar, ya que esto nos detalla lo mismo que hemos estado hablando, el comportamiento, la dieta, eh, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con estos animales. ¿Qué ¿Tienes que ustedes decir algo? antes de, no te adelante, vamos a ver, vamos a jugar un momentito con nuestro público. ¿Qué ustedes creen que es eso? Y no googleen la palabra. ¿Qué ustedes creen que es eso? Y discreción con las palabras, ¿verdad? Yo espero que recuerden el lenguaje PG. Vamos a quedarnos PG. ¿Qué ustedes piensan que es eso? Ya Sean Alexander ya lo escribió. Muy bien. Excremento. Ese es el excremento. Qué interesante cómo también a través del excremento podemos conocer del pasado, Joven. Eso es así, ¿no? Eso es una de las cosas que más me sorprende porque, por ejemplo, si supongamos que tenemos este dinosaurio vegetariano, vamos a tener depositado la dieta de ese dinosaurio. Nos detalla literalmente esa alimentación. Y no solamente de los dinosaurios, estoy hablando en general de que este fósil, este ignofósil, que se llama coprolito, que es excremento, se puede encontrar incluso en organismos marinos mayormente y nos detalla todas esas características de la dieta de ese organismo. Aquí lo pueden ver con una mejor definición. Vean la estructura de este ignofósil, ¿verdad? Estos trace fossils también se le llaman, son fósiles de rastro, donde se puede ver cómo fue, ¿verdad? La estructura en donde fue depositado. Este, si no me equivoco, este es un organismo marino y para los paleontólogos esto es fenomenal, o sea, porque da muchísima información acerca del dinosaurio o el organismo que están estudiando y su comportamiento, ¿verdad? Su dieta, perdón, en el pasado. Jovel, creo que hemos creado un caos en el chat con el excremento de animales prehistóricos. Pero como mencionó Jovel, es que ¿por qué nos emocionamos tanto con excremento? Y es porque nos dice tanto, desafortunadamente, como mencionamos ayer, muchos de estos organismos eh, son como nosotros. O sea, tienen piel, tienen órganos, bueno, todos los organismos, ¿verdad? Todos los animales y invertebrados, vertebrados tienen órganos que son tejido blando. A eso es lo que voy. Muchos de estos organismos tienen tejido blando. Los casos de los árboles, de las plantas, tienen un tejido un poco más robusto que pues a lo mejor se puede preservar mejor, pero en el caso de los órganos, de la piel, pues se descomponía antes de que se pudiese preservar, de que se pudiese fosilizar. ¿Y cómo entonces nosotros sabemos qué comían? ¿Y cómo era su estómago? Porque a lo mejor, y si el sistema digestivo de estos animales era diferente, o el sistema reproductor o el sistema nervioso era diferente, pues ahí es en donde viene la inferencia, que podamos inferir, que podamos hacer comparación de lo poquito que tenemos, recuerden, el rompecabezas incompleto que tenemos con lo moderno. Pero cuando encontramos un ignofósil, un coprolito, ya ahí tenemos una mejor idea de qué comían, de cómo procesaban la comida, porque dentro de estos coprolitos se podía preservar pues semillas, hay cosas que a lo mejor el organismo no podía completamente digerir, como por ejemplo, eh, como por ejemplo tejido o sea, plantas, por ejemplo, semillas que a lo mejor el sistema digestivo no podía romper, fibra que el organismo no podía romper en su totalidad, se preservaban en el excremento de estos animales. Eso es así, y de hecho, algo que a mí me acuerda mucho esto es que de los que recuerden la primera película de Jurassic Park, ven un dinosaurio Triceratops, estaba tirado enfermo. ¿Y cómo se supo? Cuando se estuvo verificando el excremento ¿verdad? Por unas plantas. Así que ahí ese tipo de cositas, y les traigo el detalle de la película porque realmente es algo interesante,
Es que así mismo como ustedes lo vieron en la película, pues esos son futuros ignofósiles que quedan preservados a través del tiempo. Y los profesionales que estudian esta disciplina, o sea, los paleontólogos, dedican su vida a bregar con esto, o sea, con este tipo de ignofósil. Es algo sumamente emocionante. ¿Y quién lo diría? Que este tipo de cosas sería algo sumamente hasta revolucionario. Eso me encantaría. Me da gracia porque uno dice, ¿y qué tú estudias? Ah, pues excremento de dinosaurio. Mira, y Exacto. me encantó muchísimo la contestación que nos puso, el comentario que nos escribió Diego Carreras, que también nos escribe, y se me pasó mencionarlo, huesos, porque pues los carnívoros comían carne, pero también podían, en algunos casos, podían comer fragmentos de hueso, y esos huesos también se preservaban en estos coprolitos. Muy bien, muchas gracias por ese comentario. También, aparte de los coprolitos, están las huellas, son ignofósiles, o sea, son los rastros que dejaron estos organismos en su momento y quedaron preservadas en lodo, por ejemplo, y fueron cubiertas por sedimento y quedó la marca. Y estas paredes, de hecho, en distintas partes del mundo, se han encontrado huellas de estos organismos literalmente. Toda su caminata quedó registrada en esa zona. Y para mí eso es algo espectacular. Sí, iba a decir algo, Henry. ¿No? No, Ok, no, perfecto. que es bien interesante porque también ahí, de manera directa o indirecta, podemos conocer o podemos, volviendo, podemos inferir a lo mejor si estos animales existían, vivían en comunidades o se transportaban en grandes comunidades o pequeños grupos, como lo son los elefantes, como son diferentes organismos que viven en grupos. Pero también es algo y mil respetos a estos paleontólogos y paleontólogas que tienen que tratar de estudiar estas pisadas, porque puede ser, imagínense que a lo mejor un individuo pasó y al tiempo un individuo de su misma especie pasó por ese mismo lugar. No sabemos exactamente si esas pisadas fueron en el mismo momento y era un grupo, un corillito de dinosaurios de la misma especie que estaban jangueando, o es que eran de manera individual, pasaron un día y después pasó otro día, pero um, mi respeto porque ahí se necesita mucho estudio y tratar de pues recrear esta imagen en el tiempo para poder ver si en realidad es válido o si la evidencia que tenemos es suficiente para decir que en efecto estos dinosaurios transportaban de manera, se comportaban en comunidades o no. También otros ignofósiles, ya que estamos mencionando sobre, ¿verdad?, sus comportamientos, si están en manada o si van de manera aparte, otra de las cosas bien importantes y, y para mí me fascina mucho es encontrar los huevos de estos organismos literalmente grabados en un fósil. O sea, para mí esto es como de wow, wow, porque, o sea, el hecho de que ustedes pueden encontrar un nido con huevos que se han encontrado, incluso creo que recientemente se encontró uno que tenía el organismo ahí preservado de manera fósil. Para mí algo revolucionario para nosotros saber cómo se comportaban. Mira, hay un nido aquí, hay un nido más al frente. ¿Qué quiere decir eso? Son de la misma especie, es como que son muchas cosas y es un gran reto para los paleontólogos y los admiro porque es un gran reto reconstruir la historia de estos animales antiguos. A mí me fascina, ¿verdad? Es una disciplina sumamente interesante. De eso vamos a hablar ahorita. Pero por aquí, con un caso reciente también de huesos de huevos de dinosaurio y los nidos. Pero por aquí nos preguntaron, ay, se me perdió la pregunta, con relación, ajá, Gwendolyn Bonilla nos pregunta si todos ponían huevos, o si todos los dinosaurios ponían huevos. Es bien, es bien curiosa esa pregunta, y es que no sabemos.
Y te digo por qué. Porque no podemos decir que todos los dinosaurios ponían huevos, porque si habían dinosaurios que, como hace poco estábamos hablando de coquíes, y hay una especie de coquíes que pues ya no existe, ya está extinto, que es el coquí dorado, que no ponía huevos, sino que los bebés coquíes salían como si fuese como nosotros los mamíferos, que salen del vientre de la madre, o en el caso de los coquíes, de la cloaca. Hay tiburones, especies de tiburones también, que ponen huevos, pero los huevos se quedan internos, se rompen dentro de la madre, y ahí entonces es que sale el tiburón. Ahí entonces es que estamos hablando de si son ovíparos que ponen huevos, o vivíparos que ponen huevos internos y salen de la mamá, se rompe el huevo adentro y después sale de la mamá, o si eran vivíparos que no ponían huevos y solamente salían, como nosotros los mamíferos, que nosotros pues nos criamos en una placenta dentro de nuestra madre, y luego cuando vamos a nacer salimos de nuestra madre sin un huevito. Entonces, al conocer eso, pues si eran ovivíparos o si eran vivíparos, no se preservaba la manera en que ellos nacían. Solamente lo que nosotros tenemos son huevos fosilizados, porque el material que está hecho el huevo, que es de calcio, y el organismo que está adentro se preservan en fósil. Pero si eran vivíparos, no hay manera en que una placenta se pueda fosilizar. Y solamente lo que tenemos, pues entonces lo que tenemos son huevos fosilizados. Y podemos asumir que todos los dinosaurios de los que hemos encontrado ponían huevos. Pero si habían dinosaurios que no ponían huevos, pues no hay evidencia preservada en fósil hasta el momento, que es una pregunta tricky. Y pues hasta el momento lo único que tenemos es evidencia de dinosaurios que ponían huevos. Pero nos dicen tanto que pues vamos a ver entonces qué nos cuentan estos fósiles, porque ya vimos que los coprolitos nos pueden contar sobre qué comían los dinosaurios y otros organismos, otros animales prehistóricos. Um, También vimos que el ámbar nos contaban cómo vivían estos dinosaurios, o estos animales, mejor dicho, perdón, estos animales prehistóricos. Eh, pero entonces, vamos a la próxima imagen, porque ¿qué nos cuentan los fósiles de dinosaurios? Nosotros tenemos, volviendo a Jurassic Park, nosotros tenemos una imagen bien impresionante del tiranosaurio Rex. Y aquí vamos a hablar de múltiples casos, lo que a lo mejor pensamos y lo que los fósiles nos han ayudado a entender que en realidad eran. Pues tenemos esta imagen clásica del tiranosaurio Rex en Jurassic Park. ¿Y quién no conoce esta escena? ¿Quién no la ha visto? Y siempre se imagina muchos de los mitos que pues Hollywood nos ha creado, como por ejemplo que el tiranosaurio Rex no podía ver a menos que el organismo se moviera. Hoy día, a través del estudio del cráneo del tiranosaurio Rex, podemos entender de que los ojos eran especializados para poder ver más allá de simplemente si se movía o no, que podían entonces ver mucho más claro. Así que yo no creo que las personas que estaban en esos automóviles, al quedarse quietos, el tiranosaurio Rex no los iba a ver. Pero muchas veces, antes de pasar a la próxima, muchas veces, pues Hollywood también crea estas imágenes, pero se ha visto que, que a través de los fósiles de otros organismos, al momento todavía no de la especie Tiranosaurio Rex, pero otros de la familia del Tiranosaurio Rex, se han encontrado fósiles que en casos especiales se ha fosilizado algo muy impresionante, y es una cobertura encima de la piel de pluma. Y ustedes dirían, un tiranosaurio rex con pluma.
Pues imagínense ustedes entonces algo de esta manera. Vamos a ver esta imagen. Un tiranosaurio rex que parece más un pollito. Yo creo que para mí me parece más un pollito medio, un pollito mutante que un tenebroso tiranosaurio rex como el de Jurassic Park. Y es porque aunque al momento no se ha encontrado un fósil de tiranosaurio rex donde el proceso de fosilización haya preservado pluma, muchos de los que comparten el lineaje del tiranosaurio rex, o sea, por ejemplo, si estamos hablando del lineaje de tiranosaurio rex y lo comparamos con los felinos, sabemos que hoy día existen múltiples especies de felinos, los leones, los tigres, los leopardos, y todos ellos tienen, en el pasado tenían un ancestro en común. Pues muchas especies de los tiranosaurios que tenían, que tenían ancestros en común con el tiranosaurio rex, sí han encontrado fósiles de estos antepasados o de estos familiares con plumaje. Aunque no conocemos todavía un fósil de tiranosaurio rex con pluma, si muchos de los primos de los tiranosaurios rex tenían pluma, podemos a lo mejor asumir que el tiranosaurio rex también lo tenía. Y no, no eran plumas como las aves, plumas inmensas que los ayudaban a volar, porque yo no me quisiera imaginar un tiranosaurio rex que volara, especialmente con esas manitas tan pequeñas, esas extremidades delanteras tan pequeñas. Aunque, ojo, nosotros vemos que las extremidades frontales del tiranosaurio rex, las manitas y los brazos, eran pequeños, pero en realidad eran del tamaño, un poco más grande del tamaño de nuestros propios brazos. Así que no eran tan pequeños que digamos, imaginarse ese brazo inmenso. Pero en este caso tendrán que imaginarse lo mismo que yo mencioné al principio, como unos pollitos. Que la pluma, ustedes han visto el pollito que tiene un plumaje bien, bien fluffy para mantenerlo calientito, pues algo así. Y pues, ¿por qué? Porque puede ser que este plumaje sea para comunicarse. Muchas aves utilizan las plumas para comunicarse y para llamar la atención de las hembras o del sexo opuesto en el proceso de apareamiento. Como imagínense el pavo real con esas plumas, el macho con esa cola inmensa que alza y abre para llamar la atención y decirle al pavo real hembra, hola, estoy aquí, yo soy bien saludable y yo quiero tener muchos huevitos contigo. O puede ser más bien porque el plumaje de las aves hoy día también conocemos que es para mantener el calor, la temperatura. Pues puede ser que también este plumaje sea para eso mismo, para mantener la temperatura del el organismo. Ahí empezamos a crear un rompecabezas, pero también tenemos que conocer el clima en el que estos animales existían. Y eso nos ayudaría de manera indirecta en otros hallazgos ir descartando qué posible, cómo, por qué a lo mejor estos dinosaurios, algunas de estas especies tenían pluma o no. Pero quisiéramos nosotros viajar en el tiempo para conocer en realidad por qué. Pero lo poquito que tenemos, que son los fósiles y lo poco que se puede preservar en esos procesos de fosilización que hemos visto junto con Jovel, pues es lo único que tenemos para poder conocer algo jamás completo de estos dinosaurios. En el caso del estegosaurio, de los estegosaurios, y muy importante también conocer, cuando hablamos de los estegosaurios y eh, de otros grupos de organismos, esto es solamente una especie de múltiples organismos de este mismo grupo, de esta misma familia, que se encuentran y muchos de estos comparten características. Una de estas características clásicas del estegosaurio, ¿qué es? Las placas que tienen en su espalda. Y ahora yo quiero que que ustedes en el chat nos escriban en la sección de comentarios en Facebook, nos escriban, nos comenten qué ustedes creen o para qué ustedes creen que eran esas placas. Las placas que tienen en la espalda el estegosaurio.
Y ahora yo te voy a preguntar, Jovel, ¿qué tú piensas que son esas placas? Yo pienso, ¿verdad? Yo lo veo así incluso cuando lo veo en los museos, se ve como parte del mismo esqueleto del Stegosaurus. Pues mira, muchos de ustedes, muchos de nuestros seguidores han escrito, me encanta, ese chat está activado, ese corillo está encendido. Y a través de los comentarios en Facebook también nos han escrito para defensa, para protegerlos, para la termorregulación, que de eso vamos a hablar ahora, para proteger y pelear, mira. Y también por aquí nos pusieron para adquirir alimento, mira qué curioso. Y aunque uno vea a lo mejor estas contestaciones uno dice que extremas, pues mira, es que así empezamos a hacer unas preguntas. ¿Qué yo creo que es esto? Porque en el caso de las placas de los estegosaurios, son formaciones que son bien raras y que no vemos en común en la naturaleza. Y lo que tienen Nico no escribe, y lo que tienen la cola, que son los tagomizers, son unas espinas inmensas que esas sí se creen que eran para defensa. Algo que quiero hacer un pequeño paréntesis. Muchos de los colores que vemos en pantalla con estos dibujos y estas imágenes digitales son representaciones de la imaginación, de lo que a lo mejor pensamos que representa la piel, la textura y el color de estos organismos prehistóricos, pero mucho de este pigmento no se preserva en la fosilización. Pero ahí es donde viene la imaginación del paleontólogo y de estos artistas, de estos ilustradores científicos que nos ayudan a crear una mejor imagen de los huesos que se encontraron. Vamos a ver en la próxima imagen otra especie de estegosaurio que tiene unas placas diferentes. Y aquí ustedes pueden ver una representación más moderna de cómo estaban orientadas las placas en la espalda del estegosaurio. Cuando por primera vez se descubrieron estos fósiles para los 1700 y 1800, se pensaban que las placas eran solamente en la cola. Mira qué interesante, solamente en la cola, y los ayudaban a nadar. Y que las espinas que hoy día vemos que las ponemos en la cola, al principio cuando iban descubriendo estos animales, pensaban que estaba en la espalda, o sea, lo opuesto. Vamos a ver en la próxima imagen para ver detalladamente una de estas placas. Y es que en esta imagen podemos ver esas líneas que van de arriba hacia abajo. Primero que todo, estas placas son óseas, o sea, son igual que los huesos, son hechas de material óseo. Y cómo estaban ancladas, porque se ven en la representación de fósil que está atrás, se ven puestas encima, no pegadas al esqueleto. Y es porque no estaban pegadas al esqueleto de manera directa, de hueso con hueso, sino que se cree que estaban pegadas al cuerpo del estegosaurio por conexiones de cartílago, como nuestras orejas y nuestra nariz, que es cartílago, y conexiones musculares que ayudaban también a orientar estas placas. Se pensaba que, como muy bien escribieron, me pregunta Jacqueline si ellos mudaban esas placas. Entiendo de que no. Y no entiendo de que no hay evidencia como para inferir de que sí las mudaban. Pero es algo que voy a investigar más a fondo porque es una muy buena pregunta. Fíjate, no he encontrado nada al momento que diga que las mudaban. Eso sí, eran parte de su esqueleto. Pero muchos pensaban o todavía piensan que a lo mejor es de defensa. Les voy a adelantar algo. Al día de hoy no se sabe todavía exactamente para qué eran. Si eran para defensa, aunque no parece, porque se encontraban en la espalda. Y a medida que vamos encontrando más fósiles, más especímenes de diferentes especies de estegosaurio, siempre la encontramos en la región de la espalda. Si eran para defensa, ustedes imagínense vamos a la imagen anterior, Jovel, un organismo que era de 4 patas tratando de defenderse con la espalda.
esa defensa, esa defensa yo la pondría mejor en los lados, pero no hay evidencia que sustente de que esas placas estaban en los lados. Así que de esa manera se puede descartar a lo mejor que era para defensa. Vamos otra vez para la placa. Cuando vemos la placa que les dije, les mostré esas líneas de arriba hacia abajo, esas líneas se creen que eran donde habían corrientes de sangre, que habían venas y arterias que pasaban por ahí. Y eso nos puede ayudar a entender dos cositas o inferir dos cositas. Uno, que mientras más flujo de sangre hay en una región es porque también puede ser un lugar, como muchos de ustedes escribieron, para termorregular, o sea, para que a través de la sangre el calor del cuerpo se pueda liberar. Pero todavía no hay evidencia concreta que nos ayude a decir eso. Y mucho también se debe por el clima en el que ellos vivían, porque habían otros organismos que vivían para el mismo tiempo, otros dinosaurios, más o menos del mismo tamaño, de la misma altura, que vivían en el mismo tiempo y no desarrollaron una técnica como esa, algún mecanismo que los ayudara a termorregular. Por eso entonces se descarta, porque ¿por qué los estegosaurios sí podían termorregular de esa manera y otros organismos como el tiranosaurio rex o los velociraptors no? Pues, o los iguanodon, que eran más o menos del mismo tamaño, no. Pues ahí nos ayuda mejor a ir construyendo una mejor imagen. Lo otro que puede ser, y también tiene que ver, está conectado con esas conexiones sanguíneas, es que a lo mejor, y vamos nuevamente para la imagen de atrás, era para entonces que a lo mejor cambiaban de color, que a lo mejor era un mecanismo para comunicarse entre ellos, para de la misma manera en que a lo mejor el gato se eriza para verse más grande o el camaleón cambia para camuflajearse, pero también para mostrar agresión, colores en el camaleón, los colores vivos, rojo, amarillo, no son para camuflajearse, son para decir, no te me pegues que soy peligroso, pero no tenemos todavía conocimiento concreto de que sí. Podemos asumir, podemos inferir con lo poquito que tenemos, pero hasta que no tengamos fósiles de piel y de pigmentos no vamos a poder saber con ciencia cierta que sí, sí. Pero podemos seguir imaginando y creando hipótesis sobre que a lo mejor pudieron haber sido y tratar de que la evidencia, tratar de conseguir más evidencia para ver si sustenta o no esa hipótesis. Ahora vamos con otro caso. Y de los dinosaurios brincamos un momentito ahí. Brincamos un momentito al Paraceratherium. Ya aquí salimos de los dinosaurios, de la era de los dinosaurios que finalizó hace más de cerca de 65 millones de años atrás. Eso fue los otros días, hace muchos años atrás. Luego de los dinosaurios, luego de la extinción de los dinosaurios, es que surgió el renacimiento de los mamíferos. Para el tiempo de los dinosaurios existían mamíferos bien pequeños, del tamaño de roedores, por lo general. Pero una vez se extinguieron los dinosaurios y la Tierra continuó cambiando luego de esa extinción, por las diferentes razones que hoy día entendemos que fueron, dio a lugar a había más espacio y más recursos para que poco a poco los mamíferos se fuesen diversificando. Y ahí ocurrió una gran explosión, como de manera coloquial decimos, de especies de mamíferos, perdón, de mamíferos. Entre ellos, para el periodo Oligoceno, eso fue hace aproximadamente 34 a 23 millones de años atrás, después de los dinosaurios, mucho después de los dinosaurios, existió el mamífero más grande mamífero terrestre. Cabe señalar, el mamífero terrestre más grande que se ha encontrado. Mamífero, porque los dinosaurios eran más grandes, eran animales terrestres más grandes, pero el Paraceratherium es hasta el momento el mamífero terrestre más grande que ha existido. ¿Y cómo sabemos? Y por ahí nos preguntaron ahorita, ¿cómo sabemos que el animal era carnívoro, era herbívoro? ¿Y cómo identificamos
de dónde vienen este esqueleto. Y es porque hay características en algunos fósiles, en algunos huesos de estos organismos, características que nos ayudan a identificar hasta, en el mejor de los casos, hasta la especie específica de donde venía este organismo, este hueso. En el caso del Parasaurolotherium es por los dientes. Por eso la imagen a su mano izquierda, porque los dientes de este organismo mamífero terrestre, que parecen, ¿a qué se les parecen esos dientes? Vamos a ver, que nos escriban en el chat y en los comentarios. Mientras tanto nos escriben, los dientes eran bien distintivos a esta especie, a este animal, a este Parasaurolotherium. Ahora, ¿qué tipo de organismo, de animal, de mamífero, ustedes creen que era el Parasaurolotherium? A través de este esqueleto que vemos ahí. Que por cierto, ese cráneo que vemos ahí no es chiquito, es de 4.5, 4 pies y medio de largo. Yo mido 5,5, yo soy un chispo. Y ese cráneo de largo es casi del tamaño mío. Imagínense cuán inmenso era este mamífero. Vamos a ver. Nos escriben por aquí, Marilyn nos escribe que parecen dientes de humano. ¿Qué dientes en específico? Oh, Joel nos escribe dientes de sable. Diego nos escribe molares. Me encanta que nos van contestando ahí en el momento. Nancy nos escribe que son muelas. Pues mira, Christopher a través de Facebook nos escribe que eran herbívoros y que comían plantas. Muy bien. Eran muelas que eran utilizadas para moler, para ir rompiendo esas plantas y poder este herbívoro terrestre poder comer. Y eso lo vemos también en los manatíes, en los elefantes, en los rinocerontes, en los caballos, en las vacas, este tipo de diente. Pero la forma en específico nos ayuda a identificar que es del Parasaurolotherium. ¿Qué animal era o de qué familia era entonces este organismo? Nos escribe Isabela por aquí de elefantes, familia de los elefantes. Vamos a ver, ¿quién más nos escribe por aquí? Vamos a ver entonces. Hipopótamo nos escribe Joel. Por aquí también Sean Alexander nos escribe rinoceronte. Vamos a ver entonces, Joel. ¿Qué se les parece eso? A mí se me parece una mezcla de los dos, de elefante y rinoceronte. Yo Pero lo en realidad, veo, yo lo veo y me parece una mezcla como que de rinoceronte, elefante y con ese cuello parece una jirafa. Es como una mezcla de todo eso. era inmenso, Jovel. Medía aproximadamente 24 pies de altura. Y como les mencioné, ese cráneo que ustedes lo ven chiquitito en comparación al cuerpo, 4 pies y medio de largo. Era inmenso. El cráneo es un aparato inmenso nada más. Imagínense yo parado, bendito, 5,5, parado al lado de ese animal espectacular. A mí me daría miedo, pero a la misma vez me quedaría anonadado de tan grande y espectacular. Y es el mamífero terrestre más grande incluso que los elefantes que existió en el planeta Tierra. Y es familia cercana de los rinocerontes. Es una especie de rinoceronte que vivió aproximadamente hace 25, 26 millones de años atrás en el periodo Oligoceno. Y a través de los dientes podemos conocer exactamente incluso de qué especie era. Por eso es bien importante la preservación de los dientes porque nos dicen tanto de los animales si nosotros tenemos el esqueleto completo. Ahora vamos para el próximo, para ver. Yo creo que les tengo una comparación. Sí, mira cuán inmenso era. Aunque ese no soy yo, porque el que está ahí abajito no soy yo porque yo soy un poquito más bajito y un poquito más gordito. Pero para hacer una comparación, ese humano que vemos a mano izquierda es de aproximadamente 6 pies de altura. Y miren las especies de rinoceronte moderno, como el rinoceronte de Sumatra, el rinoceronte negro, el rinoceronte de la India y el rinoceronte blanco, que son relativamente modernos. También en comparación a otra especie de rinoceronte que es el rinoceronte, le llaman el woolly rhinoceros o el rinoceronte peludo,
que era el Elasmotherium, que vemos gris clarito. Y al final el Paraceratherium, mira qué inmenso era. Y es parte de la familia de los rinocerontes. Diego nos escribe, el cráneo es de mi tamaño. Pues mira, Diego, así mismo es, bien inmenso, bien grande. Y ahora regresamos a los dinosaurios, porque este es le vamos a hablar sobre un fósil espectacular que se acabó de descubrir hace poco. Y antes de conocer sobre ese fósil, vamos a conocer sobre el animal que vamos a estar hablando, el Oviraptor. El Oviraptor vivía ya para finales del Cretácico, del periodo Cretácico, en la era Mesozoica. La era Mesozoica se extiende desde 252 millones de años atrás hasta 65 millones de años atrás, cuando ocurrió la gran extinción de los dinosaurios. Poco antes de esa extinción existían los oviraptors. En este caso, esta especie que vemos aquí no se ha logrado encontrar, o por lo menos para el tiempo en que se publicó, mejor dicho, esta especie en 1924. Esto fue lo único que se pudo encontrar del fósil. Y vemos ahí unos brazos y unas garras afiladas, pero bien curioso, que no son como las de los velociraptor que nosotros conocemos. Yo no lo veo muy peligroso, esas garras, para serte sincero. Yo lo veo más como las patitas de una gallina. ¿Qué te parece a ti, Joven? Mira, y Denise concuerda conmigo, como la gallina, me escribió Denise. Definitivamente parece una gallina. O sea, Y quiero hacer una pausa aquí rapidito, porque muchas veces cuando encontramos los fósiles, nos imaginamos que encontramos el fósil completo. Y muchas veces encontramos fósiles de esta manera, solamente piezas, partes. Y hay veces que solamente el diente del animal se ha encontrado. Pero como les dije anteriormente, el diente nos dice mucho sobre el animal, y en algunos casos se puede también identificar, tranquilo, que aunque yo no tengo el cuerpo completo, este animal era familia de este otro, solamente con el diente. En el caso de los Oviraptor, en el nombre nada más nos dice qué pensaban los descubridores de este dinosaurio cuando por primera vez lo encontraron. Ovi de huevo y raptor de ave de presa. Entonces, el nombre indicaba de que era un depredador de huevos, Oviraptor. ¿Por qué? Porque lo encontraron cerca y encontraban estos fósiles cerca de nidos con huevos. Vamos a la próxima imagen. Antes de contestar eso, quédense con eso en la mente. Hoy día encontramos mejores fósiles y utilizamos mejores técnicas de identificación y extracción de fósiles que nos permiten inferir cómo a lo mejor estos dinosaurios eran cubiertos de plumaje. En algunos casos, hay veces que los ilustradores científicos, aquellos que cogen los descubrimientos y los representan en imágenes como la que tenemos al frente, que se ponen un poquito creativos. Y en algunos casos solamente se ha podido preservar las plumas en la cola, pero miren las extremidades, esos bracitos, que por ahí Denise nos escribió que parecían de pollo. Miren cómo lo representan en esta imagen. es como ver un gran pavo, literalmente. Como ver un gran pavo. Exactamente. Un pavo jadito, pero interesante y hermoso de por sí. Vamos a la próxima imagen. Porque aquí vamos entonces a ver el porqué de sus características y de su nombre. Lo que antes se pensaba que era un ave de presa que comía huevos, es que en realidad era un cuidador o cuidadora de sus nidos. Hemos encontrado muchos fósiles de Oviraptor de esa misma manera. Y hace poco, o cerca de nidos de huevos, de nidos de dinosaurio. Y este gran descubrimiento que se hizo hace poco, que se publicó hace unas semanas atrás, si no me equivoco, presenta literalmente el esqueleto de un Oviraptor
encima de sus huevos, en una postura que representa, como está en el dibujo a su mano izquierda, como una madre o un padre, cuidando, protegiendo con sus patas delanteras en forma que cubiertas de plumas, protegiendo el nido. ¡Qué espectacular! Imagínense cómo entonces esta madre o padre desafortunadamente murió encima de sus bebés. Y cómo pudo haber sido esos momentos cuando en vez de salir corriendo, a lo mejor se quedó para proteger a sus nidos. Y aquí nos da, y se me paran los poquitos pelos que tengo, se me paran los pelos de pensar cómo nosotros podemos descubrir la conducta de estos, o podemos aprender más sobre la conducta de estos animales que muchas veces pensamos, mira, como un babysitter, nos escribe Isabela, que pensábamos que eran grandes depredadores peligrosos que solamente tenían en sus ojos el comer otros animales, otros dinosaurios, y los vemos más como aves, con esa conducta de cuidado de nuestros nidos, de sus bebés, que salimos un poco del concepto de reptil que solamente pone sus huevos y nunca más ve sus bebés, a un ave que cuida por mucho tiempo sus bebés hasta que estén lo suficientemente grandes como para salir del nido. A mí me emociona mucho estos grandes descubrimientos y cómo año tras año descubrimos nuevas cosas de la historia de estos animales que existieron hace millones de años atrás. Y me emociona, y yo sé que Joel también, nos emocionamos de pensar en lo que nos espera por descubrir, lo que todavía queda por descubrir. Y quién sabe si entre ustedes están los futuros y futuras paleontólogas y paleontólogos que hagan esos grandes descubrimientos. Yo creo que sí. Yo creo que sí, esperamos que se hayan emocionado y se hayan inspirado con esta exploración del mundo, el mundo prehistórico. Vamos a ver, Jovel, vamos a ver ahora porque tenemos un montón de preguntas y el tiempo, vamos a ver hasta cuándo podemos quedarnos. Por aquí tenemos, Cristian nos pregunta, voy a buscarte esa contestación bien, Cristian, mientras estamos abundando un poquito más en las otras preguntas, pero Cristian nos pregunta, ¿cuán grande era el mosasaurio? El mosasaurio, para muchos de ustedes que han visto Jurassic World, es el reptil marino, no dinosaurio, el reptil marino, que de momento sale en el trailer y en la película, saliendo del agua así, ¡oh!, bien impresionante para comerse el tiburón. Y esa representación y al final, bueno, no voy a spoiler en la película, pero que sale bien así, bien espectacular, comerse un tiburón. En realidad, esa representación del mosasaurio es demasiado grande, es exageradamente grande. Y eso volvemos, es Hollywood tratando de crear imágenes falsas, pero espectaculares de estos dinosaurios o de estos reptiles marinos en el caso del mosasaurio. ¿Cuán grande en realidad era el mosasaurio? Te lo verifico ahora, pero era mucho más pequeño que la representación en Jurassic World. Por aquí nos escribe, vamos a ver una preguntita. ¿Qué tamaño eran esos huevos de dinosaurios? Como los que presentaste ahorita, Jovel. Pues realmente los huevos pueden variar según la especie. El tamaño de los huevos pueden variar. Podemos encontrar huevos de medio pie, como incluso hasta de un pie, cuidado, si un poquito más. Todo va a depender de la especie y así podemos saber más o menos el tamaño. Pero de los que mostré específicamente, no estaban en escala. Te debo esa medida de ellos en específico, pero sí te debo saber que ellos pueden variar según la especie. Así mismo es. Y eso es lo que hemos podido descubrir, los huevos que se han podido preservar, porque a diferencia de los huesos, los huevos eran más frágiles. Y muchos de ellos, como ustedes vieron en las fosilizaciones, en las imágenes de la fosilización, estaban siempre rotos. Gran parte de ellos estaban bien rotos. Y es porque con el peso, recuerden que cómo se fosilizan estos huesos, antes que todo, estos fósiles. ¿Cómo se forman estos fósiles, Jovel, por lo general? Por lo general funciona bien parecido a lo que es el molde y vaciado también.
tenemos estas estructuras que quedan, ¿verdad? Fosilizadas, quedan, se pueden preservar a través del tiempo, por decirlo así, bajo esas técnicas de fosilización. Y entonces con esos procesos geológicos que ocurren para poder preservar estos organismos o estos rastros de estos organismos, sean los coprolitos, sean los huevos, pues pasan por muchos estresores que no siempre vemos el fósil completo, no siempre vamos a poder ver, eh, por ejemplo, si estaba cubierto de plumas, porque dependiendo del tipo de fosilización, pues se perdía esos rastros. Y no siempre íbamos a encontrar todos los fragmentos necesarios para poder inferir si eran huevos, si era hueso, qué era. Pero Eso es con así, y tenemos también minerales y otras condiciones atmosféricas que favorecen, ¿verdad? Y muchas veces reemplazan, en cuanto a minerales, reemplazan la estructura original de estos huevos. Y mira, para contestar la pregunta de ahorita, de cuán grande era el mosasaurio, estamos hablando de aproximadamente 32 a 50 pies de largo. En el caso de la película de Jurassic World, lo representa muchísimo más grande. Y pues como les mencioné, es más una exageración de lo que en realidad era una de muchas especies de mosasaurio. Porque no era solamente una especie de mosasaurio, existieron muchas especies a lo largo del tiempo de ese tipo de organismos y de igual manera del resto de los dinosaurios, reptiles acuáticos como el mosasaurio o reptiles voladores u otros organismos también. Jovel, por aquí Yariel nos pregunta también, ¿cómo pueden diferenciar los dientes y saber qué animal le pertenecía? Pues en cuanto a los dientes, eso pues va a variar en cuanto a las especies, la mandíbula. Ellos van comparando ciertas partes de lo que se ha encontrado cerca y pueden determinar la especie. Es bien similar a lo que ocurre cuando uno se encuentra dientes de tiburones modernos. Uno identifica ciertas características de la estructura de esos dientes y así se determina la especie. Y si esa especie no estaba registrada, probablemente tenemos una especie nueva que no se haya descubierto. Y los dientes, no, como mencionamos ahorita, los dientes nos dicen tanto porque dependiendo de la forma del diente y los tipos de dientes, porque tenemos nosotros que somos omnívoros, uno puede decir que el ser humano es omnívoro, o sea, que come carne, come plantas, come semillas, come frutas, come vegetales, de todo un poco, por los tipos de dientes que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una variación de dientes de muelas, desde los caninos, de los incisivos, diferentes tipos de dientes que tienen funciones específicas. Los frontales son para cortar, los caninos son para desgarrar, los molares son para moler y cada diente, cada tipo de diente ayuda a una función en específica. Por eso es que ven los caballos, las vacas, los Paraceratheriums, que eran solamente herbívoros, como el manatí también, solamente herbívoros que solamente tienen molares, un tipo de diente. Y la forma del diente también dice mucho de qué en específico comían. Si comían más semillas, si comían más plantas, si comían más raíces o plantas más duras o más bien solamente hojas. Eso nos dice muchísimo de qué comían y entonces también podemos ahí montar qué tipo de animal era de qué tipo de animal era ese diente. También quería aprovechar que creo que preguntaron sobre el peso del Paraceratherium, que eso eran toneladas y toneladas. ¿Vieron el tamaño? Estamos hablando de unas más de 10, 15, hasta 20 toneladas de ese animal. O sea, estamos hablando de algo sumamente pesado. Inmenso, inmenso. Y se cree que también por eso en parte fue su extinción, porque ya era un momento, solamente era muy especializado en su alimento y tenía también competencia con otros organismos. Mientras más grande el organismo, especialmente los mamíferos, mientras más grande el mamífero, las ballenas, los elefantes, los rinocerontes, mientras más grande, más se tarda la cría en
desarrollarse dentro de la madre, dentro del vientre de la madre. Si es un organismo que se tarda, por ejemplo, los conejos y los gatitos se reproducen bien rápido y en un año pueden producir varias camadas de gatos o de conejos. Los elefantes se tardan años. Si no me equivoco, los elefantes son Creo, 2 años y medio, creo que. sí, ese detalle a mí me sorprendió demasiado, que yo sé por dónde va ya, de que el elefante, tener una cría, 2 años, un poquito más de 2 años, yo no me quiero imaginar este tipo de animal. Esas madres son campeonas porque tienen que cargar y alimentarse durante esos 2 años y medio para dos crías, o sea, para ella y para su cría. Porque el tamaño del animal también define la cantidad de crías que puede tener. En el caso de los reptiles, como no criaban o por lo menos eso es lo que conocemos de los reptiles, de los dinosaurios, no criaban sus bebés dentro del vientre, sino que ponían huevos y es en el huevo que se criaban los organismos, pues podían poner muchos huevitos. Pero los mamíferos criamos, se desarrolla, mejor dicho, el bebé dentro del vientre de la madre y por ende necesita mayor espacio a medida que este bebé va creciendo. Animales pequeños necesitan menos tiempo y pueden tener más crías, por lo general, que animales más grandes, que por ejemplo el elefante, las ballenas, los delfines, solamente pueden tener por lo general uno cada año, cada 2 años, cada año, 2 años y medio, y es más lento el proceso de renovar, o sea, si se muere un individuo por vejez, ¿cuánto se tarda entonces en ese bebé nacer y crecer en comparación a los gatitos, los conejos, que se reproducen y en un año, 2 años tienen un corillo inmenso de gatitos o conejitos? En momentos de estrés grande, pues si eran más los animales los individuos que se iban muriendo que los que iban naciendo, porque se trataban más en nacer, pues ya ahí ese proceso iba en decreción la población y por ende, pues a largo plazo definía la extinción de este organismo. Así que quería aprovechar, antes de que se nos acabe el tiempo, que Yariel Velázquez, esa pregunta me gustó mucho, que si ya está científicamente comprobado que los dinosaurios se extinguieron por un meteorito. Quiero aprovechar, esto es un tema que si les interesa, nos escriben que quieren un tema completo sobre extinciones, no solamente de dinosaurios, sino las que ocurrieron en el planeta. Pero para contestarle la pregunta, realmente sí, ¿verdad? Se tuvo ¿verdad? Una gran extinción a consecuencia de un meteorito, pero no fue lo único que causó esa extinción. Estamos hablando que el meteorito fue un plus, un complemento a esta extinción que ocurrió, porque también estaban ocurriendo otro tipo de fenómenos como son la actividad volcánica. Tenemos distintos fenómenos naturales que afectaron al proceso de extinción de estos dinosaurios. O sea que esto fue como un efecto dominó. Y algo bien interesante que mencionas es que todavía no se sabe con ciencia cierta qué vino primero. Si fue el impacto de meteoritos que por el impacto inmenso eh, propició la formación de erupciones volcánicas y el cambio climático que no fue de la noche a la mañana, fue un cambio y una extinción que duró cientos de miles de años hasta la extinción completa de los dinosaurios que no eran aves. Eh, no se sabe exactamente qué vino primero, si el cambio climático, si la erupción volcanes, si el impacto del meteorito, pero se conoce ya de que es una combinación de todos estos factores los que ayudaron a que los dinosaurios se extinguieran. Y que deben también entenderle que nuestro planeta es un sistema y si tú le cambias algo, todo el sistema Un se va a efecto ir. cadena. Exacto, tiene un efecto en cadena. Así que es bien importante reconocer que no solamente fue un meteorito, sino fue una combinación de muchas cosas. Y yo digo que esto es como que tú te levantas y tienes un mal día y todo se junta.
Pues los dinosaurios tuvieron todo eso a la vez, Todo eso literalmente por miles de años. por miles de años, exacto. Una mala racha que tuvieron, Sí. definitivamente. Eh, Tú tiraste la preguntita de que si querían un webinar sobre extinción, la gente se ha vuelto lo que son. Mira, tenemos, Pues miren, definitivamente, es que había mucho, ¿verdad, Jovel? Había mucho que nosotros queríamos incorporar y dijimos, espérate, es que esto es para otro webinar. Y encontrábamos otro tema y, vamos a poner esto, pero es que esto es para otro tema, esto no podemos dar un chispito porque es demasiado. y ya ahí nos estaríamos metiendo no solamente en las extinciones masivas, sino qué provocó estas extinciones. Estamos hablando de fenómenos naturales que a veces olvidamos que están ahí. Realmente a mí me emociona porque esto del paleoclima, el clima en el pasado tiene que ver mucho, las glaciaciones tienen que ver mucho con todo esto, así que Y que la espérenla. extinción de los dinosaurios es la que nosotros conocemos, pero hubo por lo menos 5 extinciones masivas. Y eso significa que era más de un 50% de toda la vida en el planeta se extinguió. Ya ahí son 5 extinciones masivas, pero habían otras extinciones más leves que ayudaban a identificar el cambio en el tiempo, que de eso vamos a hablar más adelante porque definitivamente que tenemos que hacer uno de Y extinciones. antes de irnos, Henry, quería resaltar sobre esta oportunidad, ¿verdad? Que todos los que se dieron la oportunidad de estar aquí, que es bien importante que si van al campo, salen, ¿verdad?, de su casa, quieren explorar, quieren ver los fósiles, es bien importante que los protejan, que es bien importante eh, el hecho de que ellos cuentan una historia muy importante y quizás si usted no está preparado para poder eh, darle una protección porque se va a perder mucho tiempo en historia. Sé que nosotros nos emocionamos, amamos los fósiles, pero es bien importante, ¿verdad?, acudir a un experto si ven que es un fósil que nunca habían visto. Realmente es importante no vandalizar y proteger todo este tipo de estructuras. Aquí en Puerto Rico se han encontrado fósiles de diferentes organismos, no de dinosaurios, porque para ese tiempo todavía pues no había, o sea, no hay evidencia de que hubo dinosaurios en Puerto Rico. Pero se encuentran fósiles de diferentes organismos. ¿Cómo cuáles, Joven? Eh, Podemos encontrar organismos como son los cocodrilos antiguos, podemos encontrar tortugas, podemos encontrar dientes de megalodón, podemos encontrar fósiles de dugones y realmente esto se encuentra en distintas áreas de Puerto Rico, pero es bien importante protegerlas y darse cuenta de que esto nos cuenta la historia de nuestro pasado y nos pueden ayudar incluso a entender hacia dónde vamos. Así que nada, los dejo con esa y siempre manténganse curiosos. Vamos a, tengo una preguntita por aquí, que yo creo que vamos a tener que hacer un webinar. Yo creo que nos vamos a tener con un mini Facebook Live para contestar todas estas preguntas porque Jovel no tenemos tiempo para esto. O sea, no nos da el tiempo y quisiéramos, porque si nos dejan, mira, seguimos por ahí para abajo, pero Seguimos. tenemos que finalizar. Pero tengo una pregunta por aquí que acabo de votar. Mira aquí, ok. Dailani. Y, y gracias por todo el apoyo, de verdad. Nos encanta eh, leer y ver eh, todas esas reacciones de todos ustedes que están conectadas y conectados, um, y que le han encantado, se han divertido han aprendido muchísimo con nosotros. Y nosotros pues tenemos mucho también por aprender y mucho que enseñarles también. Encantaría más adelante continuar. Um, eh, por aquí Dailani nos comenta, ¿por qué algunos tipos de organismos fosilizan más frecuentemente que otros? Por qué tú crees que ocurre eso, Joven? Pues mira, realmente yo lo que considero es que no todos o sea, no todos los organismos que estuvieron viviendo en nuestro planeta fueron fosilizados, sino que eh, al azar, X fósil tuvo las condiciones necesarias para poder fosilizarse. Esto es algo que funciona al azar, ¿verdad? Sin propósito. Es como que se fosilizó, ocurrió y quedó preservado, pero es un pequeño porcentaje de lo que tenemos fosilizado a todo el material que se perdió. Así que eso va a depender literalmente algo al azar, que ocurre al azar.
y hacemos referencia al webinar de ayer donde hablamos de parte de los procesos de otros, 4 de los otros procesos de fosilización que necesitan condiciones específicas donde se sepulte este remanente de organismo, sean huesos de dinosaurio, sean conchas de caracoles, sean esqueletos de corales, sean árboles petrificados. Se necesitan condiciones específicas que no se encuentran en todas partes del mundo y no se encontraban a través del tiempo, no se encontraban en las partes donde a lo mejor se moría este animal, que solamente, como dice Jovel, son al azar, que da la casualidad que este organismo fue sepultado o murió, o fue atacado por un animal y murió o lo mataron en ese momento, en ese lugar en específico, y todas las condiciones cayeron justo por casualidad, cayeron en el lugar específico y se lograron fosilizar. Son muchos los organismos que, en especial organismos marinos, que se logran preservar, pero también tiene que ver con el tipo de material del cual estamos hablando. Por ejemplo, las conchas de caracoles, de cefalópodos, o sea, familias de los calamares y pulpos que producían concha, el hueso, los dientes, son ciertas partes del cuerpo o ciertas partes de los cuerpos de diferentes organismos que se lograban fosilizar por el tipo de material que era. Porque recuerden que mencionamos ahorita, la fosilización no preserva los órganos, excepto la fosilización, por ejemplo, la preservación de organismos como los mamuts, que se preservan en la tundra, hermosamente con el pelaje e incluso con órganos completamente muy bien preservados. Son bien raras las ocasiones que estos materiales se pueden conseguir, pero depende del tiempo, del lugar donde se fosilizó y del tipo de material orgánico del cual estamos hablando, que ayudan a que estos organismos se hayan fosilizado. Joel, y lo mencionaste ahorita, Joel, pero quiero recalcar nuevamente, y para nosotros es un honor, nos envía un mensaje el doctor Jorge Vélez Suarbe, famosísimo paleontólogo de aquí de Puerto Rico. Un gran saludo para el doctor Vélez Suarbe. Nos recalca lo que acabaste de mencionar ahorita, Joel, que si encontramos un fósil, nosotros queremos llevárnoslos para el hogar porque decimos, acabo de encontrar un diente de tiburón, me lo quiero llevar porque lo quiero hacer de collar, lo quiero tener en una colección. Pero como mencionó Jovel, a lo mejor le encuentran suelto, por ejemplo, en la playa, o a lo mejor le encuentran pegado al suelo en donde se preservó. Y ustedes saben que no solamente es el hueso o la concha o la hoja petrificada, el organismo el, el material orgánico que se preserva, lo importante, sino que también el alrededor, donde específicamente se encontró, que también dice una gran historia. Y Jovel, ayúdame en esta parte también sobre las estratas, los niveles en el suelo. Nos dicen grandes cosas sobre el mundo que se preservaba en esa estrata y nos dice al organismo que se preserva en esa misma estrata, nos hablan sobre un ecosistema completo en donde se encontraban estos organismos. Si ustedes los remueven sin un proceso adecuado como hacen los paleontólogos y paleontólogas que identifican el suelo y la composición química donde se encontraba, porque cogen muestras de ese mismo suelo. Las coordenadas. Ajá, es un ejemplo, eso es bien importante. Las coordenadas, por ejemplo, son sumamente claves para saber de dónde se sacó. En los estratos, estos horizontes que nosotros tenemos, también hay que saber a qué elevación con respecto a su base, ¿verdad? Se tomó, porque eso nos puede decir cómo eso fue cambiando, esos depósitos van cambiando. Y por eso es bien importante que si encuentran algo así,
si no es necesario, ¿verdad? Si usted no conoce mucho sobre el tema, es mejor que un experto sea la persona que lo pueda obtener sin afectar el contexto geológico de donde fue depositado ese fósil. Así que, ¿verdad? Les recalco que es bien importante para no perder estos hallazgos, porque eso es algo que ha pasado mucho a través de la historia, que muchas veces no conocemos algo y nos olvidamos de la importancia que eso tiene ahí. Y por eso hay que respetarlo y protegerlo, porque no solamente es la historia quizás de un fósil, sino es la historia de nosotros a través de este planeta. Así que, nuevamente, de verdad que es bien importante eso. Y Es bien, gracias, Jorge, saludos. sí, muchos saludos. Un honor tenerle ahí viéndoles. Esperamos que hayamos hecho justicia en este tema. Después nos contará, esperemos que sí. Jovel, esta vez nos extendimos más. Y mira que dijimos esta mañana, Jovel, prometo que nos vamos a controlar y vamos a aguantar la lengua, pero es que ustedes saben Ha que sido hora. casi 2 horas. Pero es que este tema es buenísimo y todos ustedes lo han mostrado y agradecemos más de 55 preguntas que tenemos aquí que todavía no hemos podido contestar y yo creo que vamos a tener que hacer un Facebook Live más adelante para poder contestar todas estas preguntas. Pero gracias por todas esas reacciones, esa colaboración y lo enriquecedor que es la comunidad que se da en los chats y en los comentarios que ustedes participan y comentan y envían saludos y agradecimientos también. De verdad que estamos sumamente agradecidos por todo ese apoyo que le dan al Eco Exploratorio y a este extraordinario equipo de trabajo al cual nosotros también pertenecemos. ¿Algún mensajito final, Jover, antes de irnos? No, que estoy sumamente agradecido. Estoy muy feliz de compartir el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento que tenemos aquí. Y lo esperamos, que estoy viendo que están esperando el próximo de extinciones. Así que ese viene pronto entonces, si lo quieren. Muchas Así mismo, gracias. de verdad que sí. Muchísimas gracias y gracias a Joel que, mira, la metió. Muy agradecido por tenerte en este webinar, colaborar contigo para traer este tema que a mí me encanta, pero tú traes otro conocimiento adicional que también nos enriquece muchísimo, que es la fosilización. Y yo, acá entre nosotros, yo aprendí un montón con Jovel entre ayer y hoy nada más. Que eso también todos nosotros aprendemos en este proceso y nos divertimos muchísimo. De verdad que yo estoy como un nenito chiquito aquí. Como ayer que dijiste que los paleontólogos probaban con la lengua el fósil para diferenciarlo entre una roca y un fósil. Y yo como que, ¿what? Me quedé, no sabía eso, pero qué interesante, qué chulería, de verdad que sí. Pero nada, nos vamos, que seguimos después hablando y no paramos. Claro que sí. Muchísimas gracias a todas y todos por estar en esta sección, en este webinar de paleontología que nos cuentan los fósiles como parte de la semana de exploración de ciencia virtual. Gracias a todos nuestros auspiciadores, a Amgen, First Bank, Goya, Cooper Vision, Donativos Legislativos, NASA Puerto Rico Space Grant Consortium, NASA, WAPA, WKQ 580 y Selectos, que gracias a ustedes es que nosotros podemos llegar a cada uno de nuestros seguidores a través de Ciencia Virtual. Mañana tienen cita con nosotros en Ciencia Virtual, porque mañana continuamos nuestra exploración, pero en este caso de los bosques y la costa, y cómo esa relación entre la biología y la geología ayudan a crear hermosos ecosistemas de suma importancia en nuestra isla de Puerto Rico, explorando del bosque a la costa con nuestros educadores Luis Fernández y Jovel Villafañe. Así que no se lo pierdan. ¿Cómo pueden participar de este webinar? Si quieren participar a través de Zoom, pueden buscar esta misma promoción en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Los buscan como, mira, Eco Exploratorio. Y en la publicación en esta misma promoción, lo van a ver así mismito, esta misma imagen. Al ladito en la descripción está el enlace para poderse registrar. Si ustedes nos siguen a través de Facebook y por alguna razón se les pasó, no pudieron registrarse al Zoom, no se preocupen que nosotros
A las 3 de la tarde nos vamos en vivo y ustedes van a poder recibir esa notificación de que, mira, el Ecoexploratorio está ya transmitiendo ciencia virtual. Así que mañana a las 3 de la tarde. Pero si a ustedes les encantaría visitar nuestro museo, porque no solamente nosotros somos ciencia virtual, el Ecoexploratorio también brinda servicios en línea y presenciales. Ustedes nos pueden visitar a través de reservación para participar de recorridos guiados, de charlas, de talleres interactivos, de celebraciones en el museo, por supuesto, llevando a cabo los protocolos de COVID-19 ante los códigos de seguridad, por supuesto. Los espacios son limitados y las temáticas están ahora mismo en pantalla para el mes de abril. Solamente tienen que llamarnos al 281-9090 o escribirnos a info@ecoexploratorio.org para separar su espacio, para reservar y poder visitar el Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. También tenemos unos nuevos espacios durante la semana, de lunes a jueves a la 1 de la tarde. Recuerden reservar con tiempo para poder visitar el museo. Muchísimas gracias a todas y todos. No olviden visitar nuestra tiendita online, tienda.ecoexploratorio.org, para adquirir sus diferentes mascarillas de tela, la caja científica con todos los experimentos y actividades de ciencia que trae la cajita científica, entre otros productos que tenemos en esta tienda online, tienda.ecoexploratorio.org. Y esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Enrique Rivera, mi compañero Jovel Villafañe. Estuvimos con ustedes disfrutándonos este hermoso webinar. Los esperamos en la próxima y muy pendientes que les tenemos varias sorpresitas a través de los próximos meses. Así que tengan todos un bonito día y nos vemos mañana con más de Ciencia Virtual del Ecoexploratorio, Museo de Ciencias de Puerto Rico. Buen día.